Buenos días, queridos alumnos. Vamos a trabajar el día de hoy en el área de matemática el curso de razonamiento matemático. El tema, planteo de ecuaciones. Primero veamos lo que es plantear una ecuación. Es un procedimiento que consiste en traducir un enunciado del lenguaje común al lenguaje matemático. Al pasarlo al lenguaje matemático, vamos a plantear la ecuación. Ahora, veamos algunos ejemplos de traducción del al lenguaje matemático. En el lenguaje cotidiano tenemos por acá y acá el lenguaje matemático. La edad de Melanie, esa va a ser nuestra incógnita, es lo que no conocemos. Y lo vamos a representar con una letra a la que le vamos a llamar variable. La letra puede ser cualquiera del alfabeto. Las más comúnmente usadas es X, Y, Z, puede ser A, B, C, M, N, P, etc., ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a la X, pues usemos X. Entonces, la edad de Melanie sería X, es nuestra incógnita. Acá, el sueldo de Ana ha aumentado en 50. Cuando hablamos de aumentado es agregar algo y cuando agregamos estamos sumando. Entonces, el sueldo de Ana, mi incógnita, X más 50. Ahí está. El triple de mi dinero. Mi dinero es la incógnita. El triple multiplicar por 3. 3X. La mitad de sus ahorros. Sus ahorros es la incógnita, le llamamos X. La mitad, dividir entre 2, entonces X sobre 2. Recuerden que una fracción es una división indicada. El cuadrado de un número, acá estamos hablando de una potenciación, de un número que no conocemos cuál es. Cuadrado, exponente 2, entonces X al cuadrado, exponente 2. El doble de un número, coma, ojo acá, mucho cuidado, coma, aumentado en 7. Entonces, el doble, multiplicar por 2. El número que no se conoce, X. La coma indica que le sumo 7. Entonces, 2X más 7. Ahora observen este enunciado que es parecido al anterior. La diferencia está en que aquí tenía coma y aquí no la tiene. ¿Acá qué va a significar? El doble de ¿quién? De todo lo que se viene. No hay coma, así es que es el doble del número aumentado en 7. Entonces 2 por paréntesis, el número que es X aumentado en 7. ¿Ven la diferencia? Cuando hay coma, cuando no hay coma. Ahora, Jorge tiene el doble de la edad de Manuel. Aquí estamos hablando ya de dos personas. Entonces hay una relación entre ellas. La edad de Manuel no la conozco, X, y Jorge es el doble, entonces 2X. Teresa tiene la tercera parte de la edad de Juan. Bien, aquí hay dos personas también relacionadas entre sí en el dato. Entonces, Juan, X, que no se conoce, y como Teresa es la tercera parte, sería X sobre 3. La tercera parte es dividir entre 3. La diferencia de dos números es 15. Diferencia es la operación de restar, sustracción. ¿Ya? Entonces, son dos números. Son dos números que se van a restar. X menos Y igual 15. Ahora, tres números consecutivos. Tres números consecutivos. ¿Ya? Los números consecutivos, a ver algunos ejemplos de números consecutivos. 5, 6, 7. Otros números consecutivos, por ejemplo, 10, 11, 12. Se llevan de uno en uno. Entonces, tres números consecutivos. Al número menor le llamo X. Al número intermedio, X más 1. Al número mayor, X más 2. Así va aumentando. Y si hubiera un tercer número, sería
x más 3, o un cuarto número, ¿no? X más 3, el siguiente x más 4, el que sigue x más 5 y así sucesivamente. 3 números pares consecutivos, por ejemplo, 4, 6, 8. A ver, otros pares consecutivos. 22, 24, 26. Van de 2 en 2. Y así es como voy a representar esas variables. Entonces acá sería el número menor, x. El número intermedio, x más 2. El número mayor, x más 4. 2 en 2. A es a B como 3 es a 5. Aquí lo que se está expresando es una proporción. Y las proporciones se representan en forma de división. A es a B, entonces A sobre B igual a 3 es a 5. 3 sobre 5. ¿Ya? Bien, entonces, ahora en tu cuaderno le vas a copiar esto que tienes acá. Le das pausa a tu video y copias. ¿Bien? Ahí lo tienes. Ahora vamos a trabajar algunos problemas. Vamos a sacar esto. Esos problemas que vamos a desarrollar también los tienes que resolver en tu cuaderno. Entonces, vamos a poner aquí problemas. Bien, empecemos por el problema número 1. Copias en tu cuaderno, le das pausa y copias. A ver, entonces tenemos la suma de 3 números consecutivos es 216. Halla el mayor de dichos números. Siempre para resolver un problema hay que darle una primera lectura para entender de qué se trata y poder determinar cuáles son mis incógnitas y ponerle una variable que represente a esas incógnitas. Entonces acá dice que hay 3 números consecutivos. Ya hemos visto cómo se plantean 3 números consecutivos. Entonces vamos a poner acá número menor va a ser x, el número intermedio va a ser x más 1 y el número mayor va a ser x más 2. Y como dice la suma de 3 números consecutivos, estos 3 números consecutivos los voy a sumar. Entonces decimos x más x más 1 más x más 2 igual, dice, es 216. 216. Bien, vamos a reducir este primer miembro. X más x más x, 3x. 1 más 2, 3. Más 3. Igual a 216. Este que está sumando pasa restando al otro miembro. 3x igual a 216 menos 3. 3x igual a 213. El 3 que está dividiendo pasa a dividir. Que está multiplicando pasa a dividir. Que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos 71. Entonces, x es 71. Pero me dice x es el menor y la pregunta es, halla el mayor de dichos números y el mayor está representado con x más 2. Entonces ponemos acá, luego el mayor es x más 2, por tanto tendríamos 71 más 2 y esto es 73. Ese sería el número mayor en este trío de números. Muy bien, ya tenemos el primer problema resuelto. Le das pausa y copias. Ahora vamos a hacer el problema 2. Problema 2. Acá está. Tenemos
El triple de un número aumentado en su quíntuple es 160. Haya dicho número aumentado en 5. Entonces, hay un número que no conocemos. Le vamos a llamar X. Entonces, solución. Siempre primero hay que establecer cuál es la incógnita y ponerle una variable. Entonces, sea el número X. Entonces, en base a esa variable, empezamos a hacer las operaciones que indica el problema, haciendo la traducción al lenguaje matemático. Entonces dice, el triple de un número, ¿cómo? O sea, el triple del número. Hasta ahí. O sea, el número es X, el triple es multiplicar por 3. Entonces, 3X. Aumentado más en su quíntuple, estamos hablando del quíntuple del número, y quíntuple es multiplicar por 5, entonces más 5 veces el número, más su quíntuple, ¿no? Es 160, igual 160, ¿ya? Ahora resolvemos la ecuación que se nos ha quedado planteada aquí. Sumamos 8x igual 160 y el 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x igual a 160 entre 8. X entonces es 20. Muy bien, ya tenemos que x es 20. El número buscado es 20. Pero no me piden simplemente que haya el número desconocido, sino que haya ese número pero aumentado en 5. Entonces vamos a dar respuesta a lo que nos está pidiendo el problema. El número aumentado en 5. El número aumentado en 5 lo vamos a representar como x más 5. Pero como x es 20, ponemos 20 más 5 igual 25. Entonces, el número buscado, o el 20 aumentado en 5 es 25. Y esta es la respuesta para el problema. Muy bien, le das pausa y copias en tu cuaderno. Bien, ahora vamos a resolver el problema número 3. El problema número 3, vamos a borrar la pizarra. Y vamos a preparar también acá, dejar listo para luego hacer el problema 4. Bien, empezamos. Dice, la suma de dos números es 45. Ya. Si los dos números suman 45, entonces yo puedo acá decir que tengo dos números que son incógnitos. Entonces vamos a ponerle primero las variables a esas incógnitas. Son dos números. Entonces, sean los números X e Y. Y como dice, la suma de los dos números es 45, entonces X más Y igual 45. Luego dice, y su diferencia es 5. O sea, X menos Y, diferencia es restar, es 5. Recuerden, si yo tengo dos incógnitas, voy a necesitar como mínimo dos ecuaciones que tengan esas incógnitas para yo poder resolver. Ahí está, aquí tenemos dos ecuaciones. Llamemos a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Acá podemos utilizar el método de reducción, que consiste en sumar las dos ecuaciones y buscar que una de las variables quede eliminada. Y miren ustedes, si yo lo sumo, X más X,
2x, más y menos y es 0. Ya no hay. Entonces, ahí es que se eliminó una de las variables. Igual a 45 más 5, 50. Ahora, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y x igual a 25. Muy bien. Ya tenemos uno de los números. Dice, haya el mayor de dichos números. Me falta el otro. Lo puedo reemplazar este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces, reemplazando x en ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 es x más y igual 45. Entonces, 25 más y igual 45. El 25 pasa restando. 45 menos 25. Y de acá obtenemos que y es 20. Ya tenemos el otro número. La pregunta es, ¿cuál es el mayor? Uno es 25, el otro es 20. El mayor es 25. Entonces, este de acá es la respuesta del problema. Bien, vamos a hacer ahora el problema 4. Tenemos... Dice, dentro de 5 años tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad tendré dentro de 3 años? Bien, acá estamos buscando mi edad, ¿no? Mi edad, no sé cuánto es. Ahora, siempre vamos a trabajar con la edad actual, entonces esa va a ser nuestra incógnita. Entonces ponemos acá edad, vamos a poner así, mi edad actual. Mi edad actual es X. A partir de ese valor, de esa variable, de la edad actual, empiezo a plantear lo que indica el problema. Entonces dice, dentro de 5 años tendré, a ver, dentro de 5 años voy a tener 5 años más. Entonces sería mi edad más 5. Dentro de 5 años tendré igual el doble, multiplicar por 2, la edad que tenía hace 5 años. Es decir, x menos 5, porque hace 5 años tenía 5 años menos. Bien, ahora efectuamos la operación, ya está aquí planteada la ecuación. X más 5 igual a, el 2 multiplica cada uno, 2x menos 10. Resolvemos acá, pasemos las x para acá, para el primer miembro. Si quieren la pueden pasar al otro miembro, igualito va a ser. A ver, pasamos para acá. Sería x, como está con más, pasa con menos, igual a menos 10, y este pasa con menos. Cambia de miembro, cambia de signo. Restamos menos x, signo del mayor, igual a menos 15. Ese menos se va y nos queda que x es 15. Listo. Ya hallamos la edad actual, pero la pregunta no es qué edad tengo, sino dice qué edad tendré dentro de 3 años. O sea, le tengo que sumar 3. Entonces acá, luego, mi edad dentro de 3 años lo voy a representar como x más 3. Es decir, como ya sabemos cuánto es x, sería 15 más 3. Entonces mi edad dentro de 3 años es 18. Muy bien. No te olvides, das pausa y copias
los problemas. Bien, ahora vamos a trabajar el problema 5. Para este de aquí. ¿Ya? Y vamos a borrar este de acá. Vamos a sacar para trabajar el problema 5. A ver. Problema 5. Acá está. Problema 5. Bien, entonces dice, si al cuádruple de un número le disminuimos 13 unidades, se obtiene el doble de la misma cantidad aumentado en 5 unidades. ¿Cuál es el número? Entonces, el número es la incógnita. Vamos a ponerle X. Sea el número X. Ya, entonces empezamos a plantear. Si al cuádruple de un número, o sea, miren que ahí hay una coma, solo hasta ahí, 4X, le disminuimos, restamos 13 unidades, 13, o sea, el número 13, se obtiene igual el doble de la misma cantidad, o sea, el doble del número buscado, coma, aumentado en 5 unidades. ¿Cuál es el número? ¿Ves? Ya está planteado, ahora sí vamos a resolver. En el primer miembro las variables, a ver, este puede pasar para acá y pasa con signo cambiado porque cambia de miembro. Igual a 5 y este menos 13 pasa con más. Ahora restamos 2x igual a 18. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 18 entre 2. X es 9. Ya encontramos el número. ¿Cuál es el número? 9. Ya tenemos aquí la respuesta del problema. No nos pide nada más. Es un problema para hallar directamente la incógnita. Bien, vamos a hacer ahora el problema 6. Dos números suman 75 y al dividir el número mayor entre el menor resulta 3 de cociente y 7 de residuo. Determina el número menor. Entonces, podemos plantear de esta manera. Si los dos números suman 75, esto es lo que suman, entonces yo lo puedo representar a un número como X y al otro número lo puedo representar como, si uno es X y los dos suman 75, el otro va a ser 75 menos X. Ahora, dice, al dividir el número mayor entre el menor resulta 3 de cociente y 7 de residuo. Bueno, cualquiera de los dos yo puedo representarlo como el menor y el mayor. Vamos a decir que este es el número mayor y este va a ser el número menor. Dice, todavía yo no tengo ecuación, solamente he representado mis dos números. Un número es X y el otro número es 75 menos X. Yo tengo que plantear una ecuación, es decir, una igualdad. Veamos. Dice, al dividir el número mayor, o sea, X, entre el número menor, 75 menos X, resulta 3 de cociente. Entonces acá ponemos el 3. Y 7 de residuo. Acá sobra 7. Bien, ¿cómo planteo aquí una ecuación? Todos conocen la forma de comprobar si una división está bien hecha o no. Por ejemplo, si yo tengo 7 entre 3,
Yo digo 2 por 3, 6 y me sobra 1. Si yo quiero comprobar esta división, yo digo 2 por 3, es decir, cociente por divisor, 2 por 3, y le sumo el residuo, y esto va a ser 7. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Cociente por divisor más residuo me tiene que dar el dividendo. Es decir, luego entonces yo tengo 3 por 75 menos x más 7 más el residuo igual a x. Y ya tengo aquí mi ecuación para poder resolver este problema. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Tenemos 3 por 75 sería, 225. Menos 3 por x, 3x. Más 7 igual a x. Vamos a pasar las variables para el otro lado. Acá podemos reducir primero 225 más 7, 232. Este menos 3x lo paso al otro lado. Pasa con más. Sumamos 232 igual a 4x. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 232 entre 4. Y esto va a ser igual a 58. Esto es x. ¿Y quién es x? El número mayor. Pero el problema me pide el número menor. El número menor está representado con 75 menos x. Entonces, reemplacemos. Entonces, tenemos el número menor. El número menor es 75 menos x. Ya, reemplazando, tenemos 75 menos 58. Es decir, 17. Esta es la respuesta porque eso es lo que nos piden, determinar el número menor. Bien, hasta aquí serían ejemplos para primero y segundo de secundaria. También para los demás grados, ¿no? Pero los que ya voy a hacer a continuación solo son para tercero, cuarto y quinto. Ahora, si tú, alumno de primero y segundo, quieres seguir practicando, puedes seguir viendo los demás también, no hay ningún problema. Pero en tu cuaderno tú vas a copiar hasta aquí. Y con esto vas a poder desarrollar los problemas que tienes en el archivo que se ha subido al intranet. Bien, continuemos entonces. Ahora, problema 7. Vamos a borrar. No te olvides de copiar en tu cuaderno, le das pausa y copias. Bien, a ver, problema 7, dice, en un corral hay aves y conejos. Contando las patas son 80 en total y contando las cabezas son 35. ¿Cuántos conejos hay en el corral? Bien, entonces veamos aquí. Miren, si las cabezas son 35, cada animal tiene una cabeza. Entonces estamos hablando de 35 animales en total. Por tanto, yo voy a decir el total de animales es 35. Vamos a hacerlo parecido al problema anterior. Entonces, acá vamos a expresar a las aves.
digamos que las aves son X. Aves, X aves. Y entonces los conejos, si todos los animales son 35 y hay X aves, entonces los conejos son 35 menos X. 35 menos X. Estos serían los conejos. Muy bien. Ahora, con esto vamos a plantear. Dice, y contando las cabezas, bueno, esto ya lo hemos usado. Contando las patas son 80 en total. Veamos. ¿Cuántas patas tienen las aves? Tienen 2 patas cada uno. Y aquí los conejos tienen 4 patas cada uno. Bien. Ahora planteemos aquí la ecuación. Aquí podemos plantear la ecuación. En total tenemos, ¿cuántas patas? 80. 80 patas en total. En total. Bien. Entonces, sería el total de patas que hay en las aves sería 2 por X. Número de patas por número de aves. Y si yo lo sumo al número de patas de los conejos que hay en total, me va a dar el número de patas en total que hay en todos los animales. Entonces sería 4 más 4 por 4 patas de los conejos. 35 menos X. Y esto nos da 80 patas. Y aquí está nuestra ecuación para poder resolver este problema. Entonces, tenemos 2X más el 4 multiplica cada uno, propiedad distributiva, sería 140 menos 4X igual a 80. Ahora vamos a reducir menos 2X, 2X menos 4X menos 2X igual a 80 y este pasa con menos 140. Recuerden, cambia de miembro, cambia de signo. Menos 2X igual, signo diferente se resta y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. Menos 60. Aquí el menos, voy a eliminar. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces X igual a 30. Bien. La pregunta es, ¿cuántos conejos hay en el corral? Yo acabo de hallar X, entonces he hallado la cantidad de aves. Hallemos la cantidad de conejos. Luego, entonces, número de conejos está representado como 35 menos X. Es decir, 35 menos 30. 5. Son 5 los conejos que hay en este corral. Muy bien. Pausa y copia. Ahora vamos a hacer el problema 8. Recuerden que estos problemas, a partir del 7, son para los grados de tercero, cuarto y quinto. Si tu alumno de primero y segundo lo quieres copiar y ampliar un poquito más tus conocimientos, puedes hacerlo. Vamos a poner ahora el problema 8. Voy a borrar. Aquí está el problema 8. Ya, dice, le damos lectura.
Entre Roxana y Fiorella tienen 1500 soles. Si Roxana le da 100 soles a Fiorella, esta tendría el doble de lo que le queda a Roxana. ¿En cuánto se diferencia lo que tienen ambas personas? Ya. Entonces tenemos, entre Roxana y Fiorella tienen 1500 soles. ¿Ya? Podemos plantearlo como el problema anterior. 1500 soles tienen las dos juntas, ¿no es cierto? Entonces diremos que Roxana X va a tener X. Esto es lo que tiene Roxana. Y entonces Fiorella tendría 1500 menos X. Ya. Ahora que tengo eso, empezamos. Si Roxana le da 100 soles a Fiorella, entonces, según el problema, dice, Roxana le da 100 soles a Fiorella. Si eso sucede, entonces, ¿qué pasa con lo que tiene Roxana? Roxana tendría X menos 100. Porque Roxana tenía X, pero ahora como está desprendiéndose de 100 soles, tiene 100 soles menos. X menos 100. Ahora, Fiorella, vamos a ponerlo mejor así. Roxana tendría 100 soles menos. Y en esta situación, Fiorella tiene 100 soles más, es decir, 1500 menos X más 100. Eso es lo que está pasando con una. Una disminuye en 100 y la otra aumenta en 100. Ahora dice, esta, o sea, si Roxana le da 100 soles a Fiorella, esta tendría el doble de lo que le queda a Roxana. Esta, o sea, Fiorella. Fiorella, 1500 menos X, más 100, tendría el doble de lo que le queda a Roxana, o sea, el doble de esto de acá. El doble de X menos 100. Y con esto ya tengo planteada la ecuación para poder resolver. Ya lo demás es sencillo para ustedes. Entonces vamos a reducir un poco. 1600 menos X igual a, y este 2 multiplica cada uno. 2X menos 200. Ahora, a ver, vamos a pasar este 200 para acá. 1600 más 200, porque cambia de miembro, cambia de signo. 2x, que se queda en el segundo miembro, y este pasa para allá, más x. Sumamos, 1800 igual a 3x, y el 3 que está multiplicando a x pasa dividiendo. Estamos despejando la incógnita. Entonces, aquí tenemos 600. Eso es x. ¿Y quién es X? Lo que tiene Roxana. Pero dice, ¿en cuánto se diferencia lo que tienen ambas? Yo tengo acá lo que tiene Roxana. Esto es lo que tiene Roxana. Me falta hallar lo que tiene Fiorella. Fiorella tiene 1500 menos X, es decir, 1500 menos 600. Esto es 900. Muy bien, ya tengo lo de Roxana, ya tengo lo de Fiorella.
Entonces, ahora me pide la diferencia que tienen ambas. Entonces, luego, la diferencia será 900 menos 600, 300 soles. Esa es la diferencia de la cantidad que tienen ambas chicas. Muy bien. Pausa y copien. Vamos a hacer un problema más. A ver, sacamos esto. Bien, tenemos la suma de la quinta parte de un número con los 3/8 del número excede en 49 al doble de la diferencia entre 1/6 y 1/12 del número. Halla el número. Bien, el número es la incógnita, entonces vamos a poner sea el número buscado X. Entonces dice, la suma de la quinta parte de un número, quinta parte, o sea, dividir entre 5 al número, X sobre 5. La quinta parte, la suma, o sea, voy a sumarlo con alguien. ¿Con quién? Con los 3/8 del número. 3/8 del número de X. ¿Ya? Excede en 49 al doble de la diferencia de 1/6 y 1/12 del número. A ver, cuando dice excede, yo puedo hacer una resta. ¿Qué vamos a hacer? Esto de acá menos el doble de la diferencia, de 1/6 y 1/12 del número, o sea, 1/6 de X menos 1/12 de X. O sea, excede en 49, o sea que la resta es 49. Eso que excede es la diferencia. ¿Ya? Es la diferencia. Y esta es la ecuación que tengo que resolver. No se asusten, vamos paso a paso. Entonces, acá vamos a primero quitar el paréntesis, no nos molesta, ¿sí? X sobre 5 más 3/8 de X. Y aquí, primero vamos a resolver lo que hay aquí adentro. A ver. Podemos aquí efectuar esta operación, ¿no? Aquí también la podríamos haber hecho. Vamos a hacerla mejor para no tener tantas cosas aquí. Podemos sacar mínimo común múltiplo de 5 y 8, que es 40. 40 entre 5, 8 por X, 8X, más 40 entre 8, 5 por 3X, 15X. ¿Ya? Dejamos ahí para el siguiente paso. Ahora aquí también hacemos lo mismo. Mínimo común múltiplo es 12. Ya ustedes saben sacar mínimo común múltiplo, eso lo han aprendido en primaria. 12 entre 6, 2 por 1, 2X. Menos 12 entre 12, 1 por 1, 1X. El 1 está sobreentendido. Ya. Igual a 49. A ver, esto ya lo podemos sumar. 23X sobre 40 menos, acá como está multiplicando, puedo simplificar el 2 con el 12. 1.
6. Entonces nos queda 2x menos x sobre 6 igual a 49. Acá podemos sacar mínimo con un múltiplo del 40 y del 6. A ver, saquemos de 46. Ya, entonces, mitad 20, 3, mitad 10, 3, mitad 5, 3, tercia 1, 5, quinta 1, 1. A ver, 5 por 3, 15, por 2, 30, por 2, 60, por 2, 120. Ese es mi mínimo común. Entonces, 120 entre 40 a 3. 3 por 23, 69x, menos 120 entre 6, 20 por x, 20x, igual a 49. Y ahora acá restamos, y esto es 49x, 49x sobre 120 igual a 49. Ya. Ahora hacemos lo siguiente. Acá, miren, podemos simplificar el 49 con este 49. También podemos hacer eso. Sí, hagámoslo mejor porque siempre las simplificaciones nos ayudan mucho. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este 120